Este, Bueno, buenas noches a todas las mamitas que están por aquí ya conectándose con nosotras. Como siempre, bien contentas por tener estos espacios, ver siempre mamis animadas para compartir con nosotros todo este tema que hemos ido dando progresivamente con la traducción del volumen 1. Y creo firmemente que ha sido como la mejor idea, ha sido como maravilloso poder masticar suavemente, como dice Charlotte Mason, muy lentamente, muy progresivamente el volumen, y nos ha dado tiempo de como asimilar muchas de sus ideas, ver cómo se conectan todas sus partes. Entonces, esta es una parte muy práctica que sé que muchas mamás estaban esperando, sobre las lecciones, sobre cómo se ve quizás toda esa parte práctica en el día a día. Entonces, bueno, hoy no va a ser la sección, vamos a estar con la parte de ciencias naturales, y Gaby nos va a estar compartiendo, digamos que liderando este espacio. Así que bueno, Gaby de México, yo sé que ya muchas mamitas de la comunidad la conocen, está aquí con nosotras ya ansiosa de compartirnos todo lo referente a la parte de ciencias naturales de volumen 1. Así que Gaby, te doy la bienvenida y te dejo el espacio para que continúes. Muchas gracias, Mari. Pues sí, vamos a comenzar. Yo hice una presentación muy chiquitita. Realmente esta parte de la traducción, como dice Mari, es súper práctica y muy cortita, ¿no? Entonces yo creo que es algo a lo mejor muy sencillo de entender si nosotros ya leímos las primeras partes de los principios y eso. Entonces, si ustedes no lo han hecho, los invitamos que ustedes puedan leer desde la primera página. Está súper enriquecedor todos los tomos de Charlotte Mason. Entonces, les voy a compartir esta pequeña presentación, que les digo, esperamos que sea así que realmente de bendición para ustedes, ¿no? Haciendo un resumen para tener muy en cuenta, vamos a hablar acerca de los principios para no olvidarnos. Entonces recordemos que el primer principio que Charlotte Mason hace referencia es a que el niño es persona. Entonces el niño es perfectamente capaz mentalmente, socialmente, en sus emociones, en su espíritu, completamente competente al igual que un adulto. Claro, con sus limitaciones biológicas, pero no tiene ninguna disminución en su intelecto ni nada por ser un niño, ¿no? Entonces, vamos a tener bien presente eso. El otro principio que vamos a recordar es que la educación es ambiente, es disciplina, es vida. Vamos ahorita a ver bien aplicado lo que es la parte del ambiente. Y por último, el último principio, que no debemos hacer ninguna separación entre ninguna parte de lo espiritual, lo físico, lo intelectual. Entonces, vamos a ver que todos somos, o sea, que no nos podemos dividir, ¿no? No podemos dividir ninguna parte de nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar esta parte 5 de la traducción. Son lecciones como un instrumento educativo, y nos compete enfocarnos en la parte de ciencias naturales. Recordemos también en las partes anteriores que esta parte es acerca del conocimiento del universo. Recordemos que la educación es la ciencia de las relaciones. Entonces vamos a ver que este tipo de relación es con el universo. Vamos a conocer lo que es en general todo el universo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Ya habiendo recordado esto, ella nos hace recordar, aún en el principio de la traducción, dice que la parte más importante de la educación de un niño consiste en que él mismo lo haga, ¿sí? Entonces, yo les traté de poner muchos ejemplos muy prácticos que nosotros hemos hecho en familia. Entonces, las observaciones las tienen que ver ellos. La parte de tocar, vivir y todo, las conjeturas o sus conclusiones, tienen que venir de ellos mismos, ¿no? Entonces, nosotros aquí, en la época precisamente ahorita de primavera para nosotros, sabemos que salen un montón de mariposas y se ponen donde menos lo esperábamos.
Entonces, este es un cepillito con el que cepillamos a nuestra mascota. Y pues la mariposa decidió hacer ahí su capullo, ¿no? Entonces ellos vivieron toda esta parte de la metamorfosis de la mariposa y fue súper entretenido salir cada mañana al patio a ver, o sea, qué de nuevo estaba pasando, ¿no? Entonces ellos solitos tienen que ir observando hasta que ven esa maravillosa transformación, que ellos lo vivan, ¿sí? De la parte de ver la oruga, de ver la crisálida y luego de ver salir a la mariposa. Entonces ellos mismos, o sea, todos estos pasos nos van a ayudar a que ellos tengan ese conocimiento científico, ¿sí? Por esto, dice Charlotte Mason, debiera pasar horas al aire libre. Recordemos que al principio, cuando habla de los paseos al aire libre, nos menciona que ellos deben de estar de 2 a 6 horas diarias en la naturaleza. Digo, a veces a lo mejor como papá se nos va a hacer un poco difícil, pero créanme que es súper alentador ver cómo a los niños se les iluminan los ojos y el conocimiento al ver todo lo que está en la naturaleza. Entonces, ellos tienen que pasar al aire libre mirando, tocando, escuchando, lejos ya nada más de hacerlo sensorial, también tiene que llegar a la observación, a la recolección de datos, y esto les va a ir acostumbrándose a estarse preguntando el porqué de las cosas. Y bueno, yo creo que esto es innato en todos los niños, ¿no? Cuando preguntan, mamá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué lo otro? Mamá, ¿por qué aquello? Entonces, ellos tienen que quedarse con ese hábito, regresamos a los hábitos, de estarse preguntando el porqué de las cosas. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a ese conocimiento científico. Entonces, aquí es una super parte importante. Recordamos también que ella menciona de la inactividad magistral. Y en la traducción nos dice que no nos vamos como adultos o como papá, no nos vamos a apresurar a responder todas sus preguntas. Eso es súper difícil porque a veces queremos llevarnos el protagonismo de la educación y queremos estarles diciendo, no, sí, fíjate que esto y esto y esto, y nos encanta hablar. Entonces creo que también tenemos que tener ese hábito de no estar respondiendo a todas sus preguntas, sino más bien guiarles y darle la información disponible y que él solo trate de hacer sus conjeturas, ¿sí? Nosotros estábamos de viaje aquí en la casa de mis suegros y de repente empezamos a ver volar un montón de langostas, ¿no? Entonces, unas, obviamente ya después de cansadas del viaje, unas se bajaron. Aquí a mi hijo se le paró una en el hombro y pues obviamente su carita así como que primero de susto y luego de emoción al mismo tiempo. Y luego ellos empezaron a ver que después de que se iban, las langostas iban pasando, empezaron a ver cambios en las plantitas, ¿no? Entonces ellos así como que les digo el por qué. Mamá, ¿y por qué ahorita? Entonces fue una oportunidad para ver la migración, por qué escogen esa ruta, cada cuándo la hacen, y nosotros obviamente estuvimos ahí guiándoles, ayudándoles, hasta que ellos solitos llegaron a la conclusión, bueno, en ese viaje, mamá, tienen también que comer. Yo, efectivamente. Ah, entonces ya sé por qué las hojitas estaban así como, eso se comen. Yo, efectivamente, ¿no? Entonces ellos solitos llegan a esa conclusión y es súper bonito ver así casi escuchas el clic en su cabeza de ir haciendo todas estas conjeturas a través de la observación, ¿no? Entonces, algo que también tenemos que evitar es que dependiendo de la edad del niño, no le vamos a dar demasiada nomenclatura científica, ¿no? O sea, no le vamos a decir, no, si estas langostas, su nombre científico es tal. Si ellos lo preguntan, digo, adelante, ¿no? O sea, no menospreciemos al niño. Pero si él no está necesitando esa información, no tenemos que dar a lo mejor atormentarle, ¿no? Con estos datos, con estos nombres, a lo mejor que hasta nosotros como adultos se nos hacen difíciles repetir, ¿no? Entonces,
ellos solitos van a ir llegando a sus propias conclusiones y con su propio idioma, ¿no? Ya más adelante a lo mejor a otros jovencitos que estén haciendo ya esto, pues obviamente ellos ya les podemos meter un poquito más de complicación y ver sus nombres a lo mejor en latín, por qué se llaman así, ¿no? Y ver el porqué de los nombres de los animales, ¿no? Pero ya va a depender de la edad del niño, ¿no? A mí me encantó esta parte, me encanta siempre esta parte que habla ella de ojos y sin ojos, ¿no? Ella hace referencia a que los que salen con ojos para ver y observar, regresan con entusiasmo, regresan queriendo saber más acerca del tema. Y aquellos que no tenemos ojos para salir y observar con detenimiento la naturaleza que Dios creó, realmente regresamos aburridos, sin un estímulo para ir averiguando más cosas. Entonces, algo que a mí me encantó que pone en esta parte, Charlotte Mason, es que dice, la tarea de los padres es brindarle abundantes y variadas oportunidades. Y aquí vamos a recordar que la parte del ambiente es todo lo que nos rodea. Nosotros no nos podemos ni imaginar el número y la cantidad de temas que están afuera en el universo. O sea, podemos ver estrellas, podemos ver animales, podemos ver ciclo del agua, o sea, una infinidad de temas. Y nosotros vamos a presentarle también esas oportunidades para que ellos lo observen, ¿no? Y entonces, inconscientemente, cuando el niño se va acostumbrando a tener estas vivencias, estas observaciones, él se va a ir apropiando de los materiales para hacer una clasificación científica. En esta ocasión nosotros, bueno, iba a pasar precisamente un eclipse lunar y nosotros averiguamos en una zona fuera de la ciudad para ir a verlos. Llevaron telescopios, unos cámaras con un lente que tiene más zoom. Entonces, los niños están súper interesados. Pasamos ahí casi toda la noche. Entonces, es una experiencia inolvidable para ellos. Y después, entonces, regresamos y nos empezaron a hacer ellos las observaciones, ya no nada más del eclipse, ¿no? Entonces empezaron a preguntar, oye, mamá, entonces, ahorita que no se ve la luna, nada más que a la mitad, entonces estamos en un eclipse y entonces ya nos dio la oportunidad de ver el ciclo de la luna, ¿no? Lo vimos a través de este experimento, bueno, no es experimento en realidad, sino ir cortando las galletas Oreo, que también lo disfrutaron después muchísimo porque se comieron todas las galletas. Entonces, son cosas y son oportunidades que nosotros tenemos que estar así como con antenita parabólica, ¿no? Viendo, va a haber un eclipse, lo puedo llevar, puedo buscar algo para que lo podamos ver en familia. Va a haber, bueno, nosotros donde vivimos hay huracanes, bueno, va a haber un huracán, podemos ellos pueden vivir esa parte, ¿no? Entonces, todo esto es súper gratificante, ir viendo cómo ellos lo disfrutan, ¿no? Más adelante, en la siguiente parte, habla acerca de un libro en específico, que es The Science, de Edward Holden. Difícilmente a lo mejor lo podamos conseguir en español. Digo, estaría genial que se pudiera hacer una traducción o algo así, ¿no? Pero existen otras, llamémosle que otras opciones en español. Es cuestión de que nos vayamos a las bibliotecas o a las librerías con tiempo, hojeemos bastantes libros, preguntemos, nos puedan recomendar algo, pero lo que sí es que ella dice son características que tiene este libro que a ella le gustaba y por qué lo recomendaba, ¿no? Entonces, uno dice que era un libro que estaba lleno de conversaciones sencillas y sin rellenos. Entonces, les puse, por ejemplo, una parte que nosotros conseguimos, una enciclopedia que es de Disney, de Winnie Pooh, no me acuerdo de qué
pero está así precisamente, ¿no? O sea, son conversaciones entre los personajes acerca de la observación que hay en la naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí dice, wow, hay agua por todas partes, ¿no? Y empiezan a hablar acerca del océano. Y es súper interesante porque a los niños se identifican con los personajes, empiezan a observar ellos y sienten el conocimiento como suyo y se identifican por completo. Otro tipo de libros es donde hay experimentos sencillos que se pueden, así como los maestros los reproducen en los salones, nosotros los podemos repetir en nuestra casa, ¿no? Entonces, esta parte de los experimentos son súper importantes, súper también entretenidos para los niños. Y entonces tener un buen libro con experimentos que podamos hacer en casa es maravilloso y nos va a sacar así como que de muchos problemas de aburrimiento muchas veces, ¿no? Entonces, estos libros también son buenos. Y aunque estemos hablando de la traducción del volumen 1, específicamente ella también en el volumen 6, cuando hace como que resumen también de la parte de ciencias, ella dice, los libros que tratan de la ciencia como de la historia, también deberían tener un carácter literario. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a leer libros vivos que también en las vivencias de los personajes están conviviendo, les digo, con el universo, pues van a hablar de ciertas cosas que también podemos aprovechar porque sin dudarlo, los niños van a preguntar, mamá, ¿y por qué? Pues nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos viendo la biografía de Betty Green, ella era una misionera que era piloto y entonces ella se va a África y empieza, bueno, le llamaban los Harmattan, que es como el equivalente aquí en América a los huracanes, pero entonces vimos la diferencia, ¿no? Vimos, ellos solitos preguntaban, mamá, entonces, un Harmattan es como un huracán, le digo, no, sería como que más o menos el equivalente, pero entonces vimos, por ejemplo, que el Harmattan no tiene agua, solamente es viento y arena, y cómo es el huracán y cómo es, por ejemplo, el tornado. Entonces, ellos, después de leerlo, teníamos aquí hace mucho calor, entonces acostumbramos a tener una alberquita afuera. Cada vez que salían, para nosotros era más fácil limpiar la alberca cuando ellos dan vueltas y se formaba este remolino en medio de basura, ¿no? O de suciedad. Entonces los niños así como que, mamá, es como el Harmattan o el huracán que vimos con Betty Green. Entonces ellos van solito, les digo, haciendo esas conjeturas al estar observando las cosas naturales que están a su alrededor y ese conocimiento se va afianzando y se va quedando en su mente. Entonces, los libros, más adelante en la traducción dice que su principal objetivo es estimular la observación, despertar un interés vivo y duradero en el mundo que se encuentra a nuestro alrededor, sea a través de los arroyos, de los viajes, inclusive de los caracoles, de los bichitos y los insectos que están a nuestro alrededor. Cuando hay lluvia y salen los sapos, la flora, cuando es todo esto, es maravillosas flores de múltiples colores que hay a nuestro alrededor. Cuando nuestras mascotas tienen, bueno, nosotros tenemos conejitos, entonces cuando tienen conejitos o, bueno, estos conejitos que ustedes ven aquí fueron, son silvestres, o sea, no es de nuestra mascota. Ellos los encontraron en un terreno que nosotros tenemos afuera de las ciudades. Entonces, para ellos fue súper, les digo, motivador todo esto que van observando. Y todo esto van a preguntar ellos por qué, ¿no? Entonces, aprenden, por ejemplo, las flores cada cuando se dan, por qué tienen esos colores, a veces qué tipo de animalitos, por ejemplo, si los colibríes se alimentan de ellos,
todo eso, ¿no? Por ejemplo, cómo hacen las madrigueras los conejitos. Entonces, toda esa parte, ¿no? Creo que alguien tiene su micrófono abierto. Ándale, muchas gracias. Y el interés primordial de las ciencias es que los niños comprendan lo que está a su alrededor. No sé si ustedes vieron esta película, la pueden encontrar en Netflix, si no me equivoco, se llama el niño que domó el viento. Entonces, Charlotte Mason hace una comparación de un personaje que hizo exactamente lo mismo en una aldea rural, ¿no? Un maestro. Entonces él dijo, bueno, mi intención es enseñarles cosas comunes de la vida cotidiana. Por ejemplo, de los que vieron esta película, vieron que partió de una necesidad de la aldea, que era que no tenían agua, estaban en medio del desierto. Fue algo que era provechoso e interesante, o sea, le planteó un reto al niño, al jovencito, ¿sí? Y era, la intención de mostrarle era que tenía que ser práctico y objetivo. Entonces, a lo mejor por eso les decía que lo más probable es que ella, por eso no les gustaba a lo mejor que se diera tanta nomenclatura científica y eso, porque pues va, la cosa práctica y la objetiva se va a perder, ¿no? Eso a lo mejor dejémoslo ya a los expertos o los que se van a dedicar a ser biólogos o veterinarios, pero realmente lo que necesitan comprender los niños es el funcionamiento y de cómo Dios hizo que todas las cosas empezaran a funcionar, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros no tenemos que perder de vista, ¿no? Que son cosas comunes de la vida cotidiana, que tiene que ser algo que le va a servir al niño, va a ser interesante y va a ser práctico y objetivo. La naturaleza se rige por una ley. Esa ley, recordemos que viene de Dios. Entonces, no hay nada desordenado, no hay nada mágico, todo tiene un porqué, todo tiene un origen, todo tiene un propósito y también va a ser un bonito espacio para que nosotros lo podamos contactar con la gloria de nuestro Creador, ¿sí? Con esa magnificencia, con esa creatividad también cuando nosotros, por ejemplo, ahorita mis hijos están fascinados con la Fórmula 1, ya son jovencitos, el más grande tiene 15, el siguiente 12 y el más chico 10, y junto con el papá están en el boom de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, cuando ellos, hace poquito, cuando empezó la temporada, en una de las escuderías, le fallaron, al final de la carrera les fallaron los dos coches de la misma escudería y después resultó que la bomba no irrigaba la suficiente gasolina para el motor, ¿no? Entonces ellos no entendían y no comprendían. Yo dije, aquí les puedo explicar la bomba, que es cómo funciona nuestro corazón, ¿no? Entonces, cuando hicimos eso y les expliqué, ¿se acuerdan cuando vimos el aparato circulatorio y cómo pasa cuando nos apretamos el dedo y que ellos lo vieron y todo? Comprendieron mejor también y dicen, o sea que entonces los ingenieros a lo mejor se inspiraron en el corazón que hizo Dios y en ese bombeo para hacer el motor. Digo, probablemente, ¿no? Acuérdate que todo parte de un creador súper imaginario, o sea, súper creativo, no imaginario, creativo. Le digo, entonces realmente el hombre, la inspiración la toma de toda la naturaleza, ¿no? Entonces es padrísimo contactarlos con esa parte de espiritual, que entonces que les digo que no tenemos que hacer ninguna separación en ninguna parte de la vida del hombre, ¿no? Me gustaría cerrar esta presentación con esta última parte de la traducción que dice, la manera distintiva de la naturaleza es su extrema simplicidad. O sea, realmente Dios hizo las cosas complejas, pero fáciles de entender. Dice, puede que se requiera de un intelecto elevado para descubrir estas leyes. Sin embargo, una vez desarrollado el mismo,
un niño puede comprenderlas. Entonces, no es que un niño no puede entender el método científico, todo lo contrario. No va a haber nada nuevo, no estamos hablando de que él se va a poner a clasificar los animales o que va a encontrar una planta nueva. Digo, puede pasar, ¿verdad? Igual y Dios lo inspira a eso, pero realmente muchas de la mayoría de las leyes ya están allá. Sin embargo, es muy fácil de que un niño las entienda. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ponerle a su disposición estas oportunidades de que él las pueda descubrir por él mismo, ¿sí? Entonces, esta es toda la presentación. Les digo, es súper sencillita, muy práctica, y lo que queremos hacer es escucharles. Si tienen ustedes alguna duda, si ustedes tienen algún comentario, si ustedes tienen algo que nos quieran aportar, entonces les agradeceríamos si nos levantan su manita virtual para darles ahora sí que la oportunidad de platicarnos. Gaby, ¿tienes acceso al chat? Hay varios comentarios en el chat, no sé si los puedes leer o te ayudamos leyéndolo. Ajá. Dime si los puedes ver o no. Sí. Nada más, a ver, voy a ver desde dónde. Ok. Bueno, primero, dice, tomando el ejemplo de las langostas, a la hora de responder, ¿lo haces de forma casual o se detienen a investigar, digamos, en Google? Ok. Obviamente todos esos eventos la mayoría de esos eventos son inesperados, ¿no? O sea, les digo, nosotros estábamos de visita en la casa de nuestros suegros y de repente empezaron a llegar así de la nada las langostas, ¿no? Entonces, les empezamos a dar la poca información que nosotros sabemos, porque muchas veces son cosas que nosotros pues sabemos a lo mejor empíricamente o los que no nos pasó de noche la primaria, ¿verdad? Los que hemos leído, igual nos podemos acordar de ciertos datos. Pero ya después, o sea, el niño por naturaleza te va a decir, mamá, ¿y qué más? Mamá, ¿y qué más? Entonces, nosotros lo que hemos optado sinceramente no es tanto usar el internet, nosotros lo que hemos invertido es en una biblioteca en casa. Entonces, digo, gracias a Dios, en este caso mi cuñada también es mucho de leer libros, así que acudimos a su biblioteca. No estábamos nosotros cerca en casa, o sea, la casa de mis suegros es en otra ciudad. Entonces acudimos a la casa de mi cuñada y, oye, ¿tienes algo que hable de las langostas? ¿Alguna enciclopedia, alguna guía por allá? Y me dice, sí. Entonces ellos solitos van buscando su información. Nosotros tratamos de hacer que de preferencia sean libros. Y ya como última opción, entonces, en Google. Sí, dice Blanca, ese punto de no responder todas las preguntas de los niños es para manejarlo con muchísima sabiduría. Y la verdad es que sí, como yo les decía, creo que es uno de los hábitos que a lo mejor a nosotros, a mi esposo y a mí nos ha costado muchísimo, esa parte de la inactividad magistral, porque les digo, como seres humanos, a veces somos muy egocéntricos, ¿no? Y queremos, como que, o a lo mejor aparentar que todos lo sabemos delante de nuestros hijos. Y es súper bonito cuando tú te haces a un lado y ves que ellos solitos hacen propio su conocimiento, ¿no? Entonces, sí es de muchísima sabiduría, pero sin embargo tenemos la esperanza de que Dios nos dice que el que tenga falta de sabiduría la pidamos, no la pidamos dudándola, sino que Él nos la va a dar. Entonces, podemos descansar así, que si nosotros nos creemos los más ignorantes o los más tercos y rebeldes de que, oh no, otra vez caí, otra vez le dije todo lo que tenía que decir y ya me acordé que me tenía que callar, podemos hacer poco a poco ese hábito, ¿no? De ir así como que callando. Sí, dice Clary, muy bonita la película y ellos mismos se motivan al ver que son capaces de aprender y resolver algo. Efectivamente, esa es la mejor parte, cuando ves
que ellos solitos se emocionan, porque yo recuerdo que una vez hicimos un experimento, los que, bueno, espero que no haya niños cerca en casa, y si los tienen cerca, por favor, niños, no vayan a intentar eso, a menos que su mamá les ayude. Pero nosotros hicimos un experimento que se ponía jabón en agua, en un recipiente, y poníamos con un spray de esos de cabello, y hacíamos burbujas con el jabón, y después ellos agarraban las burbujas y le pueden prender fuego. Entonces parece que los niños agarran el fuego y no se queman. Entonces es súper interesante ver así como su cara, así como que, ¡wow, mamá!, ¿no? Entonces son cosas que nosotros podemos ir haciendo en nuestras casas, que son súper entretenidos, y les digo, se pueden reproducir tanto en casa como en otras cosas. E inclusive le podemos dar un significado mayor. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, también les estuve buscando ese video y desafortunadamente no los encontramos. Le digo a mi esposo, tenemos un caos en nuestro archivo familiar que no encontramos, pero mi familia, no todos son cristianos, entonces vinieron de visita, y nosotros parte de lo que les queremos enseñar es que compartan el evangelio. Y nosotros les enseñamos un experimento para compartirles esa parte, ¿no? Esa parte sencilla de que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir el pecado de todo el mundo. Entonces son 3 frasquitos con isodine, con cloro y con agua sola. Entonces vas mezclando y de repente se ensucia el agua con el isodine y luego la limpias con el cloro. Entonces se hace una mezcolanza, ¿no? La primera vez que yo lo hice fue en nuestra clase de escuela dominical, y yo recuerdo que un niño me dijo, ¡wow! La maestra Gaby es bruja, ¿no? Porque fue tanta su impresión, que obviamente todos los niños quisieron hacerlas en sus clases, en sus casas, ¿no? Entonces ahí nos tienen, gracias a Dios, a ese experimento que después les explicamos el por qué, la propiedad del cloro, la propiedad del isodine, cómo a partir de ahí, inclusive les digo, podemos dar una explicación o una enseñanza espiritual, ¿no? Y es súper bonito ver todo eso. Dice, con respecto a estos libros, estaba buscando y encontré un autor muy bueno llamado Henry David Thoreau. Tiene libros muy bellos. Un fragmento que me encanta es uno de sus libros que dice, nos gusta ver el rojo de la vegetación de zonas templadas, es el color de los colores. Esta planta habla de nuestra sangre, le pide brillo al sol para mostrarse mejor y debe verse en esa época del año. En las laderas cálidas crece, ok, los que puedan conseguir ese libro, estaría muy interesante verlo, ¿no? Es un libro más para adultos, es como un ensayo, él es un ensayista, yo me imagino un niño de 10 años, 12, quizás lo aprecie más que un pequeñito. Ok, gracias, porque yo no lo conozco, así que lo voy a buscar. Dice Eliana, ella sí tiene preguntas, dice, Charlotte Mason habla de una especie de deficiencia en los niños que no tuvieron la oportunidad de observar en la naturaleza. ¿Qué sugieres para estimularles dicho interés? Yo creo que o sea, no hay nada interesante más que llevarlos a la naturaleza, y nosotros como papás, les digo, recordemos que somos agentes de inspiración. No sé si ustedes se han visto, por ejemplo, a veces hablando por teléfono y se ríen. ¿Qué hacen los niños? Voltean a ver por qué mamá se está riendo, ¿no? Así en automático, así como que, ¿qué estás leyendo? ¿O qué te dijeron? O no sé. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la naturaleza y vemos algo que nosotros nos gustaría que nuestros hijos pusieran atención y lo observaran, por naturaleza nosotros podemos decir, ¡wow!, ¿no? Y los niños van a voltear, ¿qué cosa, mamá? ¿Ya viste esa mariposa? O sea, ¿ya viste cuántos colores tiene? Entonces el niño en automático, tanto niños y grandes, o sea, yo lo sigo haciendo con mi hijo de 15 años y o sea,
o sea, tiene el mismo patrón de conducta que un niño chiquito. Entonces es súper clásico porque me dice, ay mamá, mira cómo me haces, ¿no? Así como que le da toda vergüenza a lo mejor su reacción, pues sí, innata, ¿no? O sea, de esa curiosidad, ¿no? Pero es súper bonito ver que Dios nos pone como agentes de inspiración y a lo mejor nuestro mejor aliado inclusive somos nosotros mismos, ¿no? Al asombrarnos y ellos nos van a seguir así como que por instinto, ¿no? O sea, por esa inspiración. Ay. Lo puse así como que se me fue al principio. Ah, ya. Dice, yo había escuchado de la experimentación no se daba en los primeros años. ¿Tenemos licencia entonces? Bueno, ahora sí que me ayuden allá Joe y Mari. Pero, a ver, adelante. Esa es una pregunta que es bien interesante porque primero nos ubicamos, Gaby dijo algo al principio súper buenísimo y es que no podemos irnos a las lecciones estas de ciencias naturales sin antes pasar por la parte 2 de los niños al aire libre. Es decir, que cuál es el error que cometemos comúnmente. Vamos a hacer ciencias naturales con los niños y lo primero que pensamos hacer son experimentos y no pasamos primero por la observación, por la conexión con la naturaleza, con la relación con ese mundo de afuera. Entonces, Gaby lo ha explicado como muy claro en el sentido en que sus niños siempre tienen una experiencia con lo que está directo ante sus ojos. No son experimentos abstractos, que es lo que usualmente hace la mamá, voy a conseguir un libro de experimentos y vamos a hacer los experimentos que están aquí. Y eso es lo que hacen básicamente, y son experimentos que saltan de una cosa a otra y temas aislados. Entonces, eso por un lado. Y otra cosa que pensaba es que recordemos también que el volumen 1 es un volumen que está dirigido desde los primeros años hasta el año más o menos 9 años. Es decir, que los niños a los 9 años ya están por lo menos en forma 2. Es decir, que no estamos hablando solamente de los niños chiquitos, sino que Charlotte Mason ya también se está dirigiendo un poquito a los niños que están entrando a esa ciencia natural un poquito más formal, un poquito más, como digamos, apta para su edad, donde ellos ya han tenido previamente, se supone, todo ese tiempo al aire libre, todo ese tiempo con la naturaleza, con los animales que están frente a sus ojos, con esos temas, como decía Gaby, que no son complejos para ellos. Imagínense nosotros haciendo un experimento de gases con un niño de 6 años. Es lindo y el niño sí le gusta y lo va a disfrutar, pero si nosotros podemos primero introducirlo a la naturaleza misma, que está frente a él, que él puede mirar con sus propios ojos, que puede tocar, que puede palpar, digamos que estoy segura que ese experimento de los gases va a tener más sentido y no va a ser el super experimento donde nosotros vamos a preparar, como decía Gaby otra vez, la información científica. Entonces el niño va a registrar en la naturaleza la burbujita, que el gas con las moléculas, no va a ser un experimento de ese tipo. Entonces es más que todo como observando en qué etapa está nuestro niño, si es un niño muy chiquito y lo tenemos hermanitos, por ejemplo, a veces no tenemos un solo niño, sino que tenemos niños de 6 años, niños de 10 años, está un hermanito mayor y obviamente ellos van a participar en esos experimentos, pero el niñito de 6 años no debería no deberíamos cargarlos con términos que de pronto al de 15 años o al de 12 años va a registrar en su diario de naturaleza, ¿no? Entonces, creo que es un depende, pero para mí siempre, nunca debemos saltarnos la parte 2 del volumen de Charlotte Mason, porque la pregunta que hizo Eliana ahorita sobre si, creo que, no sé si Gaby la leyó, que dice sobre si alguien, sobre un déficit, algo así, vamos, aquí está. Charlotte Mason habla de una especie de eficiencia en los niños que no tuvieron la oportunidad de observar en la naturaleza. ¿Qué sugiere? Bueno, por ejemplo, yo me podría categorizar en los que tuvieron un déficit. Yo no tuve ese acercamiento a la naturaleza hasta mis 30, ¿qué? Hasta mis 30 años. Yo era, como decía Gaby al principio, de ojos o no ojos, yo era no ojos, o sea, yo salía, yo podía ir a un bosque, a un jardín botánico, y era como ay, qué bonito, pero no generaba ningún asombro, porque claro, nunca sabía, esa estaba muerto en mí, hasta que uno empieza como a mirar
¿verdad? Salimos con ojos y no son solamente ojos físicos, sino que ya hay como una disposición también incluso del corazón y la mente para asombrarse con la naturaleza. Entonces, si el niño primero no ha pasado por esa etapa, sería triste someterlo como a experimentación únicamente, incluso un niño de 12 años que podría hacer experimentos ya de física, ya de química más elevados. Sería triste porque entonces sería un conocimiento, para mí sería un conocimiento utilitario, simplemente porque necesita saberlo y no tendría una relación tan especial con la naturaleza. Entonces siempre yo pienso que lo primero es apuntar a ese asombro inicial y poco a poco que ellos vayan dando ese paso a lo más científico, aunque hay experimentos que aunque se diga experimento, no es que sean experimentos, son cosas básicas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una botella fría y nos salimos a hacer algo afuera con los niños y la botella se empieza a llenar de agüita y los niños dicen, ay mami, está mojada mi botella. Esos son experimentos, pero en realidad, como decía Gaby, esos son fenómenos naturales mismos que tenemos a la mano y que podemos usar también para poder con los niños, no sé, profundizar todas esas leyes de la naturaleza que nos encontramos de momento. Así es. Bueno, yo recuerdo recordemos como que nunca perder de vista los principios, ¿no? O sea, el principio donde dice que la educación es atmósfera y que no debe haber nada artificial. O sea, los niños, cuando ven algo interesante, lo van a querer replicar ellos. Nosotros fuimos a ver una exposición de globos aerostáticos y obviamente, sobre todo los dos más chicos que se llevan 2 años, que parecen gemelos y parecen uña y mugre, entre los dos estaban como que debatiendo, o sea, cómo es que se inflaban los globos con una flamita y cómo es que sostenían el peso y todo, ¿no? En toda esa semana, nuestra casa es de 2 pisos, entonces en toda esa semana empezaron ellos solitos a averiguar. Y estamos hablando de que el más chiquito tenía en ese entonces como 5 años. Y el otro 7. Entonces empezaron a agarrar sus legos, o sea, las personitas de legos, le empezaron a amarrar hilos y con una bolsa la tiraban desde el segundo piso hacia abajo, ¿no? Entonces, al final y al cabo ellos están experimentando, están haciendo, o sea, no alcanzamos a identificar todo ese proceso mental que está en su cabecita, ¿no? De que ellos están tratando de reproducir un globo aerostático, ¿no? Ellos no entendían, entonces pregunta, mamá, es que ¿por qué el de nosotros se va hacia abajo si tarda en caer, pero no se eleva como el globo aerostático? Nosotros queremos que se eleve como el globo aerostático. Entonces ya ahí fue como que ya fue la explicación y luego tratamos de conseguir estos globitos que tienen su velita en medio y que se vean re bonitos y que no sé qué. Entonces, para que ellos notaran la diferencia, digo, es que el experimento que tú estás haciendo no es de un globo aerostático, sino que es de un paracaídas. Ay, ¿qué es el paracaídas, no? Entonces, como que ya solitos ellos van, pero todo parte de algo que ellos vieron y su curiosidad fue natural, ¿no? Y en otra ocasión, por ejemplo, cuando leímos El naufragio de Pablo, ellos querían ver, tenían un barquito y le pusieron ciertas cosas, entonces el experimento lo hicieron a la inversa, ¿no? Pablo iba sacando cosas para que la balsa no se hundiera. Bueno, ellos lo hicieron al revés, le empezaron a meter cosas a ver hasta cuándo se hundía su barquito. Entonces empezaron a ver esa parte y de ahí empezó, ¿no? O sea, ¿por qué mamá? ¿Por qué uno flota? ¿Por qué el otro no? ¿Por qué aquí ya se hunde? Y empezamos a hacer esos experimentos, pero fue a partir de su propia curiosidad, ¿no? O sea, no siempre van a hacer experimentos así como que, wow, ¿no? Pero ellos solitos van a ir haciendo sus deducciones, ¿no? No sé, alguien más que quisiera platicarnos. Sobre la pregunta de Eliana, Gaby, cuando decía si es que cuando sales a la naturaleza
estás observando algo y tienes una duda, salimos con un manual que nos responda a todas las preguntas o vamos inmediatamente al teléfono, vamos a parar aquí 10 minutos para investigar sobre este hecho. ¿Cómo podrías? Porque se mencionaron las herramientas que son mejor los libros que la tecnología en ese sentido, pero hay mamás que sí lo hacen y otras mamás que no. Yo tengo un mamotreto que no voy a sacar al parque aunque me paguen porque es pesadísimo. Entonces, pero tampoco, ¿cómo lo abordas eso? Las dudas que surgen afuera, en el estudio de la naturaleza. Okay. Bueno, nosotros, bueno, primero todo fue aprendido conforme a la marcha, ¿no? O sea, conforme a prueba y error. A veces salíamos y, o sea, había cosas que hoy no sé, ¿no? Sin embargo, como yo ya había leído esta parte del síndrome de Spa y definitivamente quedamos en acuerdo con mi esposo y yo que íbamos a tratar de hacer lo imposible por no usar parte de la tecnología, me quedaba yo así como que, ajá, y tengo ganas de sacar mi teléfono, ¿no? ¿Y qué hago? No, o sea, simple y sencillamente es válido, bueno, decirle, ¿sabes qué, hijo? En este momento no sé, pero ¿qué te parece si llegando a la casa investigamos acerca de eso, ¿no? El niño, créanme que lo va a entender y es súper válido ponernos en esa posición vulnerable, ¿no? Entonces, aprendí que obviamente, por ejemplo, Charlotte Mason nos habla de conocer lo que está en nuestro entorno, o sea, la fauna y la flora local, ¿no? Entonces, lo que sí es que intentamos nosotros conseguir unos trípticos que hablan acerca de la flora y fauna local, que eso, o sea, es una hoja literalmente doblada, o sea, una hoja tamaño doble carta doblada varias veces. Y cuando nosotros vamos a un paseo a la naturaleza, así como que tengo mi kit de salidas, ¿no? Así como que y ahí ya tengo mi bolsitas con esos trípticos. En un principio, ahorita ya no son tan, a lo mejor ya no están tan entusiasmados ahorita en llevar su diario de la naturaleza, pero sí les hicimos un diario de la naturaleza, donde ellos podían ir registrando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vi tal cosa, vimos los lirios acuáticos y se sentaban y los dibujaban y los descubrían, así todo, ¿no? Entonces teníamos esa bolsita ya preparada, de ahí la importancia de los hábitos, porque ese es un hábito que la mamá tuvo que aprender de hacer organizada, y así que tener un lugar exclusivo para esos trípticos que es en la bolsita, y entonces cuando ya nos vamos, pues es más fácil, ya nada más agarro mi bolsita y me voy, ¿no? Entonces, obviamente habrá cosas que no estén a la mano, y otro es, por ejemplo, cuando yo ya sé, tipo, por ejemplo, cuando nos vamos, fuimos a ver lo de las estrellas, yo ya iba súper equipada, ¿no? Ya iba súper leída de que por qué la luna se iba a poner roja y qué fenómeno era y por qué y cada cuánto pasa y cuándo fue el último. Entonces, obviamente es un trabajo para la mamá de estar leyendo, investigando y de hecho, Charlotte Mason nos lo dice, ¿no? O sea, la cultura materna, o sea, nosotros tenemos que cultivarnos a nosotros para poder ofrecerle todo ese conocimiento a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues así, o sea, se va aprendiendo a prueba y error. También hemos aprendido de situaciones tristes, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el mar aquí cerquita y una vez nos fuimos, vimos una estrella de mar, los niños fascinada, la agarraron, la sacaron, la vieron. Y ya la volvimos a poner en el mar, subimos la foto a Facebook y un amigo que es biólogo nos dijo, es que eso no se debe de hacer porque las estrellas de mar, si las agarras se mueren y si las sacas del agua también, así que ya mataron a esa estrella de mar. Y entonces, obviamente, aprendimos a través del error y esa experiencia no se nos va a olvidar por nada. Entonces, cada vez que vamos y encontramos una estrella de mar,
mis hijos son los primeros que dicen, no la agarren, porque si las agarramos o las sacamos se mueren. Entonces, es una experiencia que, digo, también es válida, ¿no? Como aquel hombre que inventó la bombilla, ¿no? Thomas Jefferson, que, o sea, que dices, o sea, pues es que tomó 1001 pasos para hacer la bombilla, ¿no? Entonces, o sea, se aprende también de las cosas que no, o sea, pues que no pasó. Entonces, aprendemos también a prueba de error, ¿no? Ana María nos pregunta, dice, ¿cómo ayudar a los niños que llegan a la filosofía de Charlotte Mason ya grandecitos, entre 10 o 12 años, para incentivar, despertar su interés y curiosidad por la observación de la naturaleza? Yo creo que como cualquiera de nosotros, como compartía Mari, ¿no? O sea, con el hábito de pasar horas en la naturaleza, digo, a lo mejor no se va a poder todos los días, pero sí intencionalmente hacer esos paseos. Y hay una parte, ahorita si Joe y Mari me ayudan, que hay una parte donde ella habla del paseo a la naturaleza, donde dice que la madre no debería enviarlos, sino de ir con ellos. Entonces, nosotros no podemos ir y pedirle a nuestros hijos que se asombren e incentivarlos si nos ven, por ejemplo, en el paseo a la naturaleza sentadas y con nuestro teléfono checando Facebook o viendo, por ejemplo, si tenemos trabajo. Entonces, ahí es una batalla que ya perdimos, ¿no? Entonces, es ir con ellos, o sea, llevarlos, porque de hecho en ese pedacito dice que todavía la madre tiene que cuidar, o sea, que no se hagan ciertas cosas, ¿no? Entonces, digo, en el caso de los grandes es que se distraigan o que no les tomen importancia. Los más chiquitos es de que ven a la hormiguita y, la voy a matar, ¿no? Entonces hay que evitar esas cosas, ¿no? O sea, como papás tenemos que ir cuidando ciertas cosas que no vamos a hacer en la naturaleza. Y con los grandes lo mismo, ¿no? O sea, nada más que las batallas, llamémosle que van a ser diferentes, ¿no? Quizás añadir ahí, bueno. Gaby. No, yo, Mari, adelante. dale. Bueno, no, quería compartirles de que lo que pasa es que a veces nosotros como mamás hay que hacer un ejercicio. Tenemos que quitarnos ese pensamiento de microondas de nuestra cabeza. Nosotros todo lo queremos automático. Como decimos Charlotte Mason, al mes ya mis hijos tienen que amar la naturaleza y nosotros ni siquiera gastamos tiempo orgánico en la naturaleza. O sea, y esto es de mucha organicidad y de mucha, ¿cómo se dice? Mucho ambiente natural. A veces, les digo porque a mí me pasó, yo les he contado esto tantísimas veces y en mi blog también tengo hasta una serie de cómo nosotros hicimos como esa transición de cero naturaleza a empezar como a asombrarnos con la naturaleza. Y yo al principio cometí ese error, yo enseguida puse a mi hijo, no, Charlotte Mason, Diarios de Naturaleza, tenía 8 años, imagínense, y ya un niño de 8 años con una mamá que, ay, no te ensucies de barro porque se te daña la ropa, no sabía todavía con un caracolito, no sabía que era, mira, coleccionar piedras, era un niño prácticamente que no tenía ninguna relación con la naturaleza porque yo no la tenía, y yo enseguida ya quería que hiciera diarios de naturaleza, y entonces todo se generó toda una presión alrededor de eso, y es como todo, o sea, es que nosotros no podemos lanzarlos a ellos a ese mundo si nunca lo han conocido y nunca lo han visto de otra manera. Entonces, es lo mismo, es permitirles a ellos primero tener un ambiente para mí, o sea, según mi experiencia, orgánico con la naturaleza. Es decir, que tú no vas a decir al inicio, bueno, vamos a explorar la naturaleza. Un niño de 11 años o 12 años enseguida dice, ya mi mamá va a decir que vamos a explorar la naturaleza. No, ¿tú qué haces? Tú vamos a comer afuera, vamos a tener un picnic y en lo posible ser lo menos intencional en qué linda mariposa y sonar tan artificiales nosotras para que ellos miren la naturaleza. Yo creo que entre más natural sea el proceso, más natural es la conexión que el niño grande genera con la naturaleza, porque estamos hablando con niños ya muy grandecitos, niños que, acuérdense que los niños de 6, 5 años, ellos, si tú le dices, ay, yo, por ejemplo, a mí me encanta una flor que crece en mi jardín acá, que se llama las gardenias, a mí el olor, o sea, les digo, a mí me conmueve que a mí hasta las lágrimas se me salen, y un día me vio
mi hija chiquitica de 5 años, y ella dice, mami, ya nació la hoja que te hace la flor que te hace llorar, y la huele igual, y la aspira, y eso para ella es lo máximo, y ella también esa es su flor favorita ahora, pero tiene 5 años. Un niño de 11 o 12 años a veces ya no va a tener esa misma conducta, naturalmente por su desarrollo. Entonces nosotros tenemos que ser lo más natural posible y lo menos artificial que podamos, porque ellos van a percibir eso así. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ya los sábados no íbamos al centro comercial, sino que nuestros espacios eran más en jardines naturales, nos íbamos a jugar pelota en los, no sé, en los campos, nos íbamos a caminar a la bahía de la ciudad, pero simplemente a pasar tiempo en familia. ¿Qué pasó? Que ese ambiente natural se fue haciendo parte orgánica de nuestras salidas y entonces ya el niño se acostumbra a ese entorno. Ya luego entonces y Dios es tan bueno porque Él es, acuérdense que estuvimos hablando de eso, Él es Él es el educador de nuestros hijos, el máximo, o sea, en Él está encargado la principal educación y uno ora y uno le dice, Señor, tú sabes, pon en ellos el amor por la naturaleza y aparece una flor hermosa o un insecto súper rarísimo o una mariposa, mejor dicho, con los colores más brillantes y eso empieza a llamar la atención de ellos y ahí poco a poco nosotros empezamos a ganar esa relación natural del niño con la naturaleza. Porque hay niños que son de pronto más, como más dóciles y hacen diarios de naturaleza y todo, o simplemente lo ven como una tarea. Ah, bueno, hay que hacer diario de naturaleza, ¿verdad? Pero hay niños que de pronto son más se resisten un poquito más a esos tipos de actividades, entonces ahí tenemos que ser un poquito más, como siempre Charlotte Mason nos habla, con tanto tacto, porque ese es un hábito. La semana pasada hablábamos en el club de Mente a Mente sobre los hábitos y recordaba ahí una frase de que están hábitos atómicos que yo compartí hace mucho que él decía de que eh, formar un hábito es como criar una flor, ¿cómo se dice? Como, sí, criar, no sé cómo decimos con las plantas, se me vuela sí, es como tener cuidado de una flor delicada, porque el hábito nosotros tenemos que tener tacto y es algo delicado, no es que nosotros queremos que eso salga enseguida y somos así como ahora y vamos a hacer el diario y hay que usar pincel, entonces no puedes usar colores porque Charlotte Mason decía que no se pueden usar colores, entonces tiene que ser acuarela y al niño no le gusta la acuarela, esa es la historia de mi vida. Y entonces el niño viene y le coge más fastidio al diario de naturaleza porque tiene que hacer el diario con la acuarela y no le gusta. Y entonces nos ponemos muy como nos tensionamos nosotras mismas con todo este tema de la naturaleza, con nuestros niños grandes, pero pienso que entre más relajadas y menos aceleradas estemos en que ellos ya tengan ese hábito, va a ser más natural y se va a disfrutar mucho más. Y creo que vamos a evitar traumas que se pueden generar en ese proceso de que el niño ame la naturaleza. Y como dice Gaby también, que me gusta, porque y yo sabía que Gaby era la perfecta para hablar sobre este tema, porque yo sé que ella ha tenido muchas experiencias de naturaleza con sus niños, y es que ellos están expuestos también a lugares y a situaciones que despiertan su curiosidad, entonces eso también es importante, el ambiente definitivamente. Bueno, creo que me extendí un poquito yo, ahora sí. No, estuvo bueno. Yo iba a decir algo similar, que en todo este contexto de la educación que queremos realizar y en lo que Charlotte Mason quiere lograr, si las mamitas han dedicado tiempo a leer el primer volumen, es un cambio, como dice Mari, es un cambio de atmósfera, pero también es un cambio mental de abordar la vida en general. No es solamente qué hacemos en cuanto a educación, sino qué hacemos en cuanto a la vida. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de... y estos son problemas obviamente que Charlotte Mason no pudo abordar porque en el tiempo de ella no existían, pero ¿qué pasa si yo tengo una duda, por ejemplo, o mi hijo, mi hija, tiene una duda sobre una planta, etcétera? Estamos hablando de ciencias naturales ahora, entonces vamos a estar ahí. Yo quiero que mis hijos vayan a un libro y sepan manejar el libro. No me interesa tanto que manejen la tecnología, porque la tecnología la van a manejar, aunque pasen un minuto al mes, van a manejar la tecnología, tienen esa facilidad los niños. Entonces, lo que a mí me interesa es irme por la parte difícil, digamos así, y yo le doy a mi hija el diccionario en papel y le digo, busca la palabra.
y que haga el ejercicio de ir por el alfabeto. Yo con paciencia y una sonrisa espero, cuando yo podría haber encontrado la palabra en 2 minutos en el papel o en el teléfono, pero no, yo asumo esa actitud, ¿no es cierto? Y ok, le doy el tiempo. Y lo mismo pasa con los niños, el hecho de querer que ellos amen la naturaleza, de que la disfruten y que lleguen a aprender, ¿no es cierto?, los fundamentos de la vida en la naturaleza, va a tomar un tiempo que a nosotros como madres nos va a costar, en el sentido de, por ejemplo, tener que apagar las pantallas de pronto y decir, no prendemos las pantallas hasta que hagamos todas las actividades de la escuela o solamente los sábados. O sea, yo conozco mamás que han ido tan lejos. En el caso nuestro también el uso de las pantallas ha sido contraproducente para fomentar hábitos educativos atingentes a la educación Charlotte Mason. Lamentablemente es así. Y entonces, por ejemplo, hemos, digamos, tomado ciertas estrategias, cada familia lo hará en forma distinta, cada familia decide qué hacer, pero a lo que yo me refiero es que quizás mis hijos son como los de ustedes, y si yo a ellos les doy pantalla, ellos no van a tener ningún interés en tomar un libro, ningún interés en salir a la naturaleza, lamentablemente. Entonces yo como autoridad he decidido no acceder a las pantallas en un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos fomenten hábitos en estas otras áreas. No es difícil acostumbrarse a ver películas, y a mí me encantan las pantallas, yo puedo sentarme en el computador, estar todo un día, entonces como adulta lo comprendo. Pero yo a veces, ya a la una, cuando terminamos la escuela, en vez de venirme a sentar aquí al computador, que es una cosa para mí, no sé, me llena el alma revisar mis correos y responder y trabajar en algo, yo tengo que apagar el computador y decir no puedo porque mis hijos me están mirando y a mí me cuesta. ¿Cuánto más a los niños? Entonces es una invitación, de hecho, a la mamá empezar a educarse de esta manera diferente, y pedirle, como decía Mari, también la ayuda al Señor, que con su Espíritu Él nos vaya recordando las cosas buenas. El Espíritu Santo es recordador, entonces Él nos recuerda. A veces cuando estamos viéndonos ahí el Espíritu Santo nos dice, no. Entonces tomamos el rumbo, Él endereza nuestros caminos. Así es. De hecho, Florencia Fernández pregunta, el síndrome en relación al uso de la tecnología, ¿podría repetirlo? Sí, es muy fácil de recordar porque sus siglas es SPA, síndrome de pensamiento acelerado. Lo menciona, ese término lo menciona y lo emplea por primera vez Augusto Curi en su libro. Él es un psiquiatra, no me acuerdo de dónde es, pero su libro se llama, me acuerdo, Padres Brillantes, Maestros Fascinantes. Así se llama su libro, en donde dice todo esto. Y es súper interesante porque en parte no recuerdo si es en su libro o en una entrevista que él hace, por ejemplo, mención a un estudio que se hizo, que los desarrolladores, por ejemplo, de Facebook, Mark Zuckerberg, Bill Gates, y todos ellos que han desarrollado esta parte de la tecnología, dice que a sus hijos los privan hasta los 12 años de usar tecnología. Entonces digo, si ellos, que son los desarrolladores, toman esa decisión con sus hijos, ¿cuánto más nosotros, ¿no? Entonces, nosotros en casa fue algo que así de cajón, desde chiquititos lo hicimos. Hasta la fecha, mis hijos prenden televisión solamente viernes, sábado y domingo, lo mismo con tablets, ninguno tiene teléfono, y se acostumbran, y si ellos juegan media hora, les digo, el viernes y el sábado, porque el domingo no juegan, media hora cada quien, algún juego que ellos decidan, previa autorización de mamá y papá. O sea, nosotros tenemos que ver también qué tipo de juegos usan. Entonces, gracias a Dios, cuando también nosotros respetamos esos roles, como decía Joe, ¿no? O sea, esos roles que también nos habla Charlotte Mason de la autoridad,
y, o sea, del rol de la autoridad y o sea, del alumno, pues, de nuestros hijos, ¿no? Que es algo que también tienen que aprender, el hábito de la obediencia, porque al final y al cabo nosotros como ya adultos va a ser un rol que también tenemos que tomar hacia nuestras autoridades y nuestra principal autoridad, que es Dios, ¿no? Entonces ese rol y ese hábito de la obediencia y del sometimiento a la autoridad siempre tiene que estar presente, ¿no? Y Dios es bueno y Dios en su misericordia nos ayuda a transmitirle esto a nuestros hijos, ¿no? Y contestando también a Eliana, en cuanto al diario de la naturaleza y a Olga, llevar un diario de la naturaleza también es, o sea, hay muchas maneras, ¿no? En nosotros al principio, mis hijos como, no son nada artísticos, o sea, ellos han sido proeza, no tienen el don natural definitivamente y nos ha costado mucho, o sea, nos hemos metido a clases de dibujo, a clases de pintura y todo, ¿no? Entonces les voy a compartir tantito la pantalla para enseñarles lo que nosotros hicimos en un principio para irles, o sea, para ir estimulando y cómo llevábamos más o menos ese registro. Entonces, a ver, ahí va. Lo que a mí me interesaba es que ellos aprendieran a observar en la quietud, porque tengo 3 hijos, aunque son varones muy hablantines. Entonces estaban hable y hable y hable y hable y hable tanto que se perdían de observar. Entonces mi intención era esa, como decía Charlotte Mason, ¿no? Observar en la quietud, o sea, aprendernos a quedar callados y aprendernos a maravillar. Uno de los textos que nosotros utilizamos es el de Job 30 y... ahorita les paso bien el dato, creo que es 37:14, en donde le dice su amigo Eliud, que le dice, Job, detente y considera todas las maravillas de Dios. Entonces, ese fue un texto que nosotros usamos mucho, hasta la fecha es uno de mis favoritos. Entonces, esta parte donde dice, siéntate quieto, guarda silencio para observar lo que te rodea. ¿Qué puedes oír? ¿Qué puedes sentir? ¿Qué puedes oler? ¿Qué puedes tocar? Entonces, el niño así como que, ¿qué puedo ver ahora mismo? ¿Qué puedo escuchar ahora mismo? ¿Qué puedo oler y qué puedo sentir? En la siguiente página era otra, por ejemplo, en algún otro paseo, llegábamos y, ok, vamos a ir y vamos a ver que encuentren cosas diferentes cada uno. Vamos a encontrar algo áspero, algo liso, algo espinoso, algo suave. Y así con un montón, ¿no? Vamos a ver ahora, por ejemplo, vamos a ver quién consigue, por ejemplo, la hoja más verde, ¿no? A veces, obviamente, tratando, les digo, de que no la arranquemos, pero sí, mamá, encontré una, y íbamos todos a verlo, ¿no? Me acuerdo de una plantita aquí que saca, o sea, la tocas y sacas de cuenta que su lechita, ¿no? O sea, la resina. Entonces era súper curioso porque en ese paso encontramos esa y encontramos, aquí le llaman una dormilona. Tú la tocas y las flores se duermen, o sea, las hojitas como que se voltean y se... Entonces es súper, o sea, los niños son, o sea, súper entretenidos, ¿no? Y todos asombrados, perdón, del descubrimiento del otro. Entonces, o sea, son maneras diferentes de llevar el diario. Por ejemplo, les digo, está por ejemplo algo con olor agradable, desagradable. Inclusive hasta en el súper, nosotros lo hicimos, ¿no? O sea, en las verduras, así como que a ver, algo que les guste el olor, ¿no? Algo desagradable. Del desagradable todos coincidieron que era el pescado crudo, ¿no? Entonces, o sea, realmente se pueden llevar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta parte me encantó, que dice, encuentra un árbol que despierte tu interés, siéntate debajo y escribe una carta o haz un dibujo sobre lo que crees que este árbol te diría. ¿Qué viste? ¿Qué edad tiene? Usa tu imaginación para crear tu historia.
Entonces ahí ya estábamos viendo, por ejemplo, composición, y obviamente los niños están buscando en su paso a la naturaleza qué árbol a ellos les gusta, ¿no? Entonces son cosas, o sea, son maneras diferentes de hacer de llevar el diario, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya grandes, literalmente les compro una libreta con hojas en blanco y y ya ellos van, o sea, ellos ya solitos saben, por ejemplo, cómo es el nombre común. Bueno, o sea, nosotros, nuestra forma de llenado, ahorita les digo, ya grandes, es nombre común, nombre científico, ellos más o menos lo dibujan, cada quien a su nivel, y alguna característica que ellos hayan visto, o sea, su olor, esa parte, por ejemplo, su hoja saca resina que parece leche, ¿no? O sea, ellos van anotando sus propias observaciones, ¿no? Entonces, son maneras diferentes de llevar diarios y también diferentes en la etapa que están nuestros hijos, ¿no? Y también hay muchos, a veces también pues los niños, hablando de cómo introducirlos a todo este tema, pueden ser también como, no, bueno, la palabra proyecto aquí no es porque es un proyecto de trabajo, o sea, no quería decir como la palabra proyecto, sino como una idea, ¿no? De trabajo en familia, de pronto, cuáles son, no sé, las flores del vecindario. Y entonces los niños, ese puede ser como decir el estudio de ese mes o de ese trimestre, pero claro está que si, por ejemplo, ese día no solamente vieron una flor, sino que vieron una mantis o vieron un grillito, entonces ese día se registra el grillito, es decir, que no es como una camisa de fuerza, pero sí para algunas mamis también es como difícil quizás tener muchas opciones, pueden también hacerlo de esa manera. ¿Cuáles son los árboles de vecindario? ¿Cómo se llaman? Uy, no sabemos cuáles son los árboles. Uy, qué feo, uno puede decirle así a un niño, y de hecho es horrible que uno no sepa cuáles son los árboles y cómo se llaman, al menos los árboles de nuestro patio o de los vecinos. Entonces los niños también a veces se animan mucho con esos proyectos y le ponen quizás, así como hacen en el jardín botánico, después como los cositos en algo de madera y se lo pegan y lo entierran allí al lado del arbolito, y cualquier otra persona que pase por allí puede saber cómo se llama el árbol. Entonces todas esas son como ideas, yo creo que son ideas infinitas y formas infinitas en las que podemos introducir a nuestros niños en la naturaleza y aprender a observar si de pronto porque a veces pasa, y una mamá en estos días, bueno, hace como un mes me escribía sobre la naturaleza y decía que, que en sus hijas les costaba como observar o hacer diarios. Yo le pregunté que cómo estaban haciendo y era que llegaban a una parte, bueno, observen y vamos a pintar. Eso de pronto para un niño, wow, que voy a observar y que voy a pintar, es como una idea muy grande y el niño se abruma quizás porque hay muchas cosas que ver en ese lugar o no sabe por dónde empezar. Entonces, esa es una buena idea también cuando empezamos por cosas puntuales sin como entrar en una rigidez, ¿no? Porque igual Charlotte me hizo incluso en uno, no, eso es en uno de las revistas, en uno de los artículos de los Parent Review, que creo que compartí también en mi blog hace rato. Ella dice que qué triste que un diario solamente tenga flores, creo que es así, o que qué triste que un diario solamente tenga no sé, mariposas, qué lindo ver, ¿no? Un diario que esté lleno de muchas observaciones, entonces también no podemos entrar en esa rigidez de que entonces solamente el niño va a hacer 2 años seguidos de flores, sino que siempre podamos darle esa variedad que la naturaleza pues nos permita hacer eso naturalmente. Y con el tema de que Olga también preguntó sobre cuando los niños a veces se frustran por pintar, eso es un tema frustrante incluso para uno porque uno les dice, ay, pero se ve bien, no, pero mi hijo es así, porque no le sale bonito, entonces yo le digo de esta forma, no, pero tampoco, y no, tampoco, entonces uno no sabe cómo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, señor, con esta situación? O sea, uno simplemente lo que trata es de mostrarle con nuestro propio ejemplo, quizás uno al principio no es que sea, bueno, si tú eres una dibujante
experta, no dibujes tan bonito si nunca tu hijo, porque hay niños que se frustran cuando ven la pintura de uno. Dani me decía, mami, pero es que tu flor es perfecta y mira la mía está horrible. Yo decía, mira, yo quería ser de ejemplo y estoy siendo de obstáculo. Entonces ya lo que yo hacía es que simplemente me ponía a hacer como el bosquejo y como que trataba de no perfeccionar en ese momento toda la flor y hacerla súper, porque yo sabía que iba a ser para él difícil eso. Entonces ahí uno empieza como a identificar qué es lo que frustra al niño y darle la libertad en que él lo haga. Incluso a veces ellos se estresan porque no quieren que sean en cuaderno, entonces bueno, que sean en hojas sueltas y luego pueden armar una carpeta. Pero yo creo que para esto no hay un formato exacto ni como algo rígido, porque siempre cuando entre más cerramos esas posibilidades es más difícil para ellos como que ser libres en todo este tema de expresar su amor por la naturaleza y sus observaciones. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Cuando se empieza también, yo he escuchado, esto no es caso mío, pero cuando se empieza con niños más grandes también se puede usar fotografía y entonces el niño saca su imagen y la lleva a la casa y quizás puede poner la misma imagen en el diario de la naturaleza o la dibuja en la casa con más paciencia, más tiempo. A diferencia obviamente de un niño que ya ha empezado la educación Charlotte Mason de pequeñito y ya quiere dibujar y no tiene problemas y no sufre esas frustraciones. Yo también he resuelto por dibujar cosas distintas a veces. Cuando mi hija decía, ya, ¿qué vas a dibujar tú? Yo voy a escoger tal flor, ok, yo no sé, dibujo una hoja o algo así como cosa de no crear. Exacto, ¿no? O sea, esta parte de las fotografías es una súper herramienta, ¿eh? O sea, igual y hay un fotógrafo por allá oculto y nosotros empeñados en querer que dibuje, ¿no? Entonces, digo, creo que son herramientas súper válidas, ¿no? Lo otro, quizás un puntito pequeño, en el YouTube hay muchos videos que enseñan a dibujar, entonces quizás el niño antes de empezar el diario de la naturaleza necesita un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses en solo aprender a dibujar y un poco captar la perspectiva, quizás mi hija ya llevamos 1 año, 2 años ya de clase y recién ahora después de 2 años comprendió esto de que como que le hizo clic este tema de las figuras geográficas de las figuras geométricas para dibujar. Recién le cayó la teja. Entonces, de repente hay que continuar y seguir adelante y darle y vamos a dibujar y ya, y que dibuje, como hay YouTube, hay libros, yo creo que una vez lo compartí, un libro que se llama What to Draw and How to Draw, no me acuerdo cómo, pero ayuda al niño a hacer una clase de dibujo semanal, relajado, y empieza por cositas muy simples. Entonces también se le va abriendo esa puerta al niño para que no sienta la presión de a veces nunca han dibujado nada, no sé. Así es. Pues no han puesto ningún otro mensaje, no sé. Podemos dar por finalizado. Estuvo excelente la presentación, Gaby, muchas gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Y mire, la cita que mencionaste, donde dice que la mamá vaya con los hijos, está justamente en el volumen 1. Así que en el volumen 1, la parte 1. Perdón, parte 2, al inicio de la parte 2, que se llama La vida al aire libre de los niños, por si alguien quiere echarle un vistazo. Sí, y ahora recuerdo que dentro de ahora que yo mencionaba la parte del dibujo, que es aparte, también es bueno que ellos sepan que en su diario de naturaleza es como lo que ellos, no tiene que ser como la clase de dibujo original, que es donde ellos cuidan más como esa técnica, pero sí reforzar con la parte técnica por otro lado es súper bueno porque les da herramientas y siempre tener paciencia e insistir en el dibujo. Para mí es importante en cuanto a que Charlotte Mason mencionaba siempre el tema de la observación, porque cuando tú dibujas algo, tú, por lo menos a veces nosotros, una mariposa, me acuerdo yo clarito que una vez nos conseguimos una oruguita chiquitica, esas de seda que bajan así en los árboles y las encontramos y yo creo que es la única mariposa que ha sobrevivido con nosotros hasta el fin. Necesitamos perfeccionar eso. Y cuando nació, la liberamos y todo, y era una mariposa
¿cómo es que se llama? Era narizona, son de esas que son así con la nariz larguita. Y yo le tomé la foto y yo tengo mi diario de naturaleza hace 3 años. De hecho, lo terminé la semana pasada y ustedes vieran, duré 3 años, desde el 2000, ¿qué? 10, les voy a decir, por aquí la tengo, es 2010, no, mentira, 2000, hace como 4 años, y es muy chistoso, porque yo dije, me demoré 4 años llenando una libretica de, 20 de 24 páginas, pero no importa, esa es como la idea, ¿no? Uno también como entrar en ese ejercicio, y yo decía, ay, hay 2 alas, y mi esposo decía, no hay 2 alas, mira que esa manchita, y fue súper bueno porque intentar pintar esa mariposa en el diario te lleva a observar con detalle esa especie y nunca se te va a olvidar cuáles son sus características esenciales, es algo que te queda ahí grabado sin necesidad de pronto de leer sobre eso mucho o de aprendértelo de memoria. Y efectivamente eso nos llevó a investigar bien sobre esa mariposa y ya supimos qué era lo que pasaba con la alita, que eran dobles. Entonces, cuando se cierran se veía muy, muy raro. Y creo que esa era como la idea, ¿no? De poder hacer ese ejercicio de diario de naturaleza. No es la perfección del dibujo, que tenga que quedar lindo, que sea súper estético, sino que el niño haga el ejercicio de observación, porque al pasarlo al papel, el niño está, uno ahí viendo cuáles son esas características esenciales de esa especie. Entonces, básicamente, esa es como la esencia del diario de naturaleza, antes de la belleza como artística que pueda tener el diario. Entonces, en eso no nos estresemos si nuestros hijos no son súper artistas o si ustedes tampoco son súper artistas. Yo creo que ese viaje de observación es lo más valioso que ganamos en el ejercicio. Entonces aquí ya las mamás están saludando. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por compartir sus experiencias también y por acompañarnos. De verdad que sí. Ha sido súper, yo creo que ha sido muy edificante esta tertulia. Gaby, gracias por todas las experiencias que nos compartiste en tu presentación, de verdad que me encanta y nos anima y yo creo que salimos con la lección de paciencia, de cultivar ese hábito poco a poco en nosotros mismos primero y luego que eso sea como un hábito familiar más adelante, pero yo sé que el Señor nos ayuda, de verdad que sí, porque yo lo he visto en mi vida. Acuérdense que yo era no, o sea, nada de nada. Y yo definitivamente digo, wow, no me hubiese yo creído mirando más futuro que fuese a ser tan amorosa de la naturaleza y que mis hijos también. Entonces, nosotros crecemos mucho en eso porque estamos con el Señor y Él nos ayuda en todo. Así que ánimo a todas y bueno, cualquier otra pregunta que les surja, que les haya quedado, ya saben que queda la grabación en nuestro canal del grupo, entonces allí más adelante también pueden seguir compartiendo sus ideas. Entonces les mandamos un abrazo a todas y muchísimas gracias por estar con nosotras. Hasta luego. Gracias, Ay, Gaby. Dios los bendiga.